tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad les agradezco que dediquen este ratito para compartir con nosotros lo que verdaderamente vale la pena en este mundo y en esta vida. Y vamos a comenzar con nuestra trivia que tanto les gusta y a nosotros también. Y tenemos dos preguntas pendientes, amigos. La primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? Lo escribió también Pablo en todas las cartas, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. Esto, amigos, está en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Repito, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda pregunta pendiente, ¿dónde dice la Biblia? Por lo cual rebosan de alegría. Habla de los ya convertidos, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo sean afligidos con diversas pruebas. Esto, amigos, lo encontraremos en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 6. Repito, capítulo 1, versículo 6 de la primera carta de San Pedro. Y nuestras dos preguntas para el programa de hoy, estén atentos, si nos hacen favor de anotar, y si no, ya tenemos las preguntas en nuestra página de Facebook, que es Fe y Razón María Visión. Y tenemos la primera pregunta para hoy, ¿dónde dice la Biblia? Aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Repito, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Segunda pregunta del día de hoy, ¿dónde dice la Biblia? Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de todos ellos soy yo. ¿Dónde dice la Biblia esto, amigos? Repito, es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de todos ellos soy yo. Y parece una descripción de su servidor. Pero vayamos a nuestros doctores de la iglesia, que son los temas que nos ocupan en estos programas. Iniciamos en la biografía de el más grande de todos ellos, de los doctores con los que cuenta la iglesia. Y estamos hablando de San Agustín de Hipona, que es imposible podérselos compartir en un solo programa. Así es de que hoy continuaremos esta biografía que, por cierto, nos la comparte nuestro amado Benedicto XVI. He querido tomar sus biografías de los doctores porque es un excelente biógrafo, un gran escritor. Seguramente nuestro Benedicto XVI será algún día llamado también doctor de la iglesia. No tengo la menor duda. Algún día será tarde o temprano. Vamos a comenzar ahora con esta narración de Benedicto XVI en que presenta a San Agustín. Y como decíamos, es una continuación. Y nos habíamos quedado después de la invasión de los vándalos a Hipona en Numidia. El biógrafo Posidio describe el dolor de Agustín. Más que de costumbre, decía, sus lágrimas eran su pan día y noche. Y llegado ya al final de su vida, se arrastraba más que los demás en la amargura y en el luto, día y noche, y ya en su vejez. Y explica este biógrafo, ese hombre de Dios veía las matanzas y las destrucciones de las ciudades, las casas destruidas en los campos y a los habitantes asesinados por los enemigos o expulsados, las iglesias sin sacerdotes o ministros, las vírgenes consagradas y los religiosos dispersos por doquier. Entre ellos, algunos habían desfallecido ante las torturas, otros habían sido asesinados con la espada, otros eran prisioneros, perdiendo la integridad del alma y del cuerpo e incluso la fe, obligados por los enemigos a una esclavitud dolorosa y larga. Si bien era anciano y estaba cansado, San Agustín permaneció en primera línea, consolándose a sí mismo
y a los demás con la oración y con la meditación de los misteriosos designios de la providencia. Hablaba de la vejez del mundo, y era verdaderamente viejo este mundo romano. Hablaba de esta vejez, como ya lo había hecho antes, para consolar a los refugiados procedentes de Italia, cuando en el año 410 los godos de Alarico invadieron la ciudad de Roma. Miren amigos, aquí hago un breve paréntesis. Estamos hablando de los godos y de los vándalos, que en realidad estamos hablando de pueblos germánicos. Ahora hablamos de este gran país que es Alemania, pero sus pueblos han sido dominantes en toda la historia después de los romanos. Baste decirles que siguen gobernando en la actualidad a través de los Estados Unidos, quienes son la potencia mundial. ¿Y quién gobierna Estados Unidos? Los anglosajones. Tanto los anglos, amigos, como los sajones también son pueblos germánicos. Aquí vemos cómo a partir de estos primeros siglos, estos pueblos germánicos han ido dominando. Y son pueblos germánicos también los francos, es decir, los franceses, los godos, visigodos, austrogodos, todos los godos, es decir, los españoles. Eso es muy interesante. Sigue diciendo aquí, en la vejez, San Agustín decía, abundan los achaques, la tos, el catarro, las lagañas, la ansiedad, el agotamiento. Pero si el mundo envejece, Cristo es siempre joven. Y lanzaba esta invitación. No hay que negarse a rejuvenecer con Cristo, que te dice, no temas, tu juventud se renovará como la del águila. Por eso el cristiano no debe abatirse en las situaciones difíciles, sino tratar de ayudar al necesitado. Es lo que el gran doctor sugiere respondiendo al obispo de Tiebe, que se llamaba Honorato, quien le había pedido si, bajo la presión de las invasiones bárbaras, un obispo o un sacerdote o cualquier hombre de iglesia podía huir para salvar la vida. Cuando el peligro es común a todos, contestó San Agustín, es decir, para obispos, clérigos y laicos, quienes tienen necesidad de los demás no deben ser abandonados por aquellos de quienes tienen necesidad. En este caso, todos deben refugiarse en lugares seguros, pero si algunos tienen necesidad de quedarse, que no sean abandonados por quienes tienen el deber de asistirles con el ministerio sagrado, de manera que o se salvan juntos todos, o juntos soportan todas las calamidades que el padre de familia quiera que sufran. Y concluía San Agustín, esta es la prueba suprema de la caridad. ¿Cómo no reconocer en estas palabras, dice Benedicto XVI, el heroico mensaje que tantos sacerdotes a través de los siglos han acogido y hecho propio? Mientras tanto, resistía la ciudad de Hipona. La casa monasterio de Agustín había abierto sus puertas para acoger en el episcopado a las personas que pedían hospitalidad. Entre estos se encontraba también Posidio, que ya era discípulo suyo, quien pudo de este modo dejarnos el testimonio directo de aquellos últimos y dramáticos días. En aquel tercer mes de aquel asedio, narra Posidio, se acostó San Agustín con fiebre, era su última enfermedad. El santo anciano aprovechó aquel momento, finalmente libre para dedicarse con más intensidad a la oración. Solía decir que nadie, obispo, religioso o laico, por más irreprensible que pueda parecer su conducta, puede afrontar la muerte sin una adecuada penitencia. Por este motivo, repetía continuamente entre lágrimas los salmos penitenciales que tantas veces había recitado con el pueblo. Cuanto más se agravaba su situación, más necesidad sentía el obispo de soledad y de oración, para no ser, decía, disturbado por nadie en su recogimiento. Unos 10 días antes de abandonar el cuerpo, nos pidió a los presentes que no dejáramos entrar a nadie en su habitación, a excepción de los momentos en los que los médicos venían a verle o cuando le llevaban la comida. Su voluntad fue cumplida fielmente y durante todo ese tiempo él aguardaba en oración. Dejó de vivir
el 28 de agosto del año 430. Su gran corazón finalmente descansó en Dios. Con motivo de la inhumación de su cuerpo, informa Posidio, se ofreció a Dios el sacrificio de la Santa Misa, al que asistimos, dice, y después fue sepultado. Su cuerpo, en fecha incierta, dice Benedicto XVI en esta biografía, fue trasladado a Cerdeña y hacia el año 725 a Pavia, a la Basílica de San Pedro en el Cielo de Oro, donde descansa hasta el día de hoy. Y ahí tienen en su pantalla la tumba de San Agustín. Su primer biógrafo da este juicio conclusivo y dice de San Agustín: dejó a la iglesia un clero muy numeroso, así como monasterios de hombres y de mujeres, llenos de personas dedicadas a la continencia y a la obediencia de sus superiores, junto con las bibliotecas que contenían los libros y discursos de él y de otros santos, por lo que se conoce, del cual ha sido por gracia de Dios su mérito y su grandeza en la iglesia, en las cuales los fieles siempre le encuentran vivo. Y claro, miren, por estos grandes escritos y tan numerosos es que sabemos tanto de él mismo. Y sigue diciendo Benedicto XVI sobre San Agustín: es un juicio al que podemos asociarnos. En sus escritos también nosotros le encontramos vivo. Cuando leo los escritos de San Agustín, no tengo la impresión de que sea un hombre muerto, hace más o menos 1600 años, sino que lo siento como un hombre de hoy, un amigo, un contemporáneo que me habla, que nos habla con su fe fresca y actual. En San Agustín, que nos habla, me habla a mí en sus escritos, vemos la actualidad permanente de su fe, de la fe que viene de Cristo, del Verbo eterno encarnado, Hijo de Dios e Hijo del hombre. Y podemos ver que esta fe no es de ayer, aunque haya sido predicada ayer, es siempre actual, porque realmente Cristo es ayer, hoy y siempre. Él es el camino, la verdad y la vida. De este modo, San Agustín nos anima a confiar en este Cristo siempre vivo y a encontrar así el camino de la vida. Y ahí termina la biografía de nuestro amado Benedicto XVI sobre San Agustín, pero vamos a hacer una pequeña reseña de su gran contenido de pensamiento, comenzando con su doctrina y comenzando con el tema de fe y razón, amigos, que es el tema que le da nombre a este programa y que, si bien fue tomado de la carta de Juan Pablo II, Fe y Razón, esa carta está asentada en los conocimientos y la enseñanza de San Agustín. Miren ustedes lo que pensaba sobre la fe y la razón hace 1600 años. Y dice aquí: San Agustín comienza la búsqueda de la verdad de una manera casi desesperada. Ya a los 19 años se pasó al racionalismo y rechazó la fe en nombre de la razón. Sin embargo, poco a poco va descubriendo que fe y razón no están necesariamente en oposición, sino que se relacionan, y su relación es de complementariedad. Según él, la fe es un modo de pensar asintiendo, y si no existiese el pensamiento, dice Agustín, no existiría la fe. Por eso la inteligencia es la recompensa de la fe. La fe y la razón, decía, son dos campos que necesitan ser equilibrados y complementados. Estas posturas se sitúan entre el fideísmo y el racionalismo. Pero a los racionalistas les responde Agustín: cree para que comprendas. Y a los fideístas les dice también: comprende para que creas. San Agustín quiere comprender el contenido de la fe, demostrar la credibilidad de la fe y profundizar en sus enseñanzas. Sobre Dios y el hombre, San Agustín escribió, y este es un resumen de su pensamiento, de la filosofía agustiniana, donde se centra en dos temas esenciales cuando habla de Dios y también del hombre. Sobre Dios dice San Agustín:
Para llegar con nuestra mente a la mente de Dios, primero tenemos que preguntar al mundo, después volverse hacia uno mismo y por último trascenderse. Es decir, amigos, aquí habla San Agustín de cosas muy profundas. Por ejemplo, habla de que con la astronomía podemos ver lo más lejos posible fuera de nosotros, de nuestros ojos. Y también con la filosofía, decía, podemos ver lo más lejos posible hacia adentro de nosotros, hacia nuestro interior. Y en la teología veíamos lo más lejos posible en la comprensión del amor, de la verdad, de la belleza y de la luz que guían hacia Dios. El mundo responde que Él ha sido creado y el itinerario continúa. Miren, ahí tienen una foto de nuestro planeta. Díganme si no habla de Dios, de su perfección, de su belleza incomparable. Y sigue diciendo, y el hombre se reconoce a sí mismo, instruyéndose como ser existente, pensante y amante. Puede por ello trascenderse a uno mismo, dice San Agustín, de poner nuestros pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Ahora bien, llegaremos a un Dios incomprensible, inefable. Este Dios, sin embargo, es el ser sumo, la primera verdad y el eterno amor. Sobre el hombre, San Agustín explora su misterio, su naturaleza, su espiritualidad y su libertad. Para él, para San Agustín, el hombre es un profundo misterio y una interrogante mayor. La tesis fundamental que ayuda a entender el misterio del hombre es su creación a imagen de Dios, que es propia del hombre interior, de la mente, pero ha sido deformada por el pecado y será la gracia la encargada de restaurarla. Miren, amigos, cómo ya San Agustín tenía una idea cabal de que hablar del espíritu, hablar del alma, es hablar de la mente. Mi mente es mi espíritu y es la que se va a presentar ante Dios, aunque mi cuerpo se va a quedar aquí. Algún día va a morir biológicamente, pero mi mente no va a morir. La mente va a vivir eternamente, amigos, ya sea en el infierno, en el purgatorio y finalmente en la gloria, pero la mente no va a morir para nadie, aún para los que no creen. Y seguimos con este asunto. Dice San Agustín, el hombre solo adhiriéndose al ser inmutable puede alcanzar su felicidad. En este encuentro de Dios y el hombre, Agustín examina la delicada cuestión de la gracia y la libertad. Agustín defendió la libertad contra los maniqueos y la existencia de una sola alma y una sola voluntad. Era yo mismo quien quería, yo quien no quería, yo era yo, dice San Agustín. Por último, también exploró el tema de las pasiones, reduciéndolas a la raíz común del amor. En las pasiones advierte tres posibilidades: ausencia de pasiones, orden en las pasiones y desorden en las pasiones, o lo que se llama concupiscencia. El tiempo y la eternidad también formaron parte de las reflexiones de San Agustín. Y miren qué verdades nos revela. Para San Agustín el tiempo es creación de Dios. Antes de crear el cielo y la tierra no había tiempo, ni habrá después de la resurrección. El cielo no es un planeta dando vueltas como trompo. Miren, amigos, aquí quiero hacer un breve paréntesis. Y esto, ojalá retomemos esta sabiduría. El cielo, amigos, no es un planetita como la tierra, que está dando vueltas sobre sí mismo y luego alrededor del sol. No, el cielo es un lugar, una dimensión estable, que no está dando vueltas alrededor de nada, ¿verdad? Como los soles, las galaxias, los universos. No, el cielo es algo muy diferente a lo que tenemos acostumbrado al ver nuestro universo conocido. Por eso nos advierte que el tiempo también es parte de lo que creó Dios, para llevar nuestro ser y nuestro yo a un estado de recuerdo, de presente y de esperanza, como lo explica. Y decía San Agustín, para San Agustín decíamos, dice, pero el pasado
Dice, no habrá después de la resurrección tiempo tampoco. Esto implica un pasado, un futuro y un presente. Pero el pasado ya no existe y el futuro aún no es. En cuanto al presente, decía San Agustín, es un continuado dejar de ser, un continuo tender hacia el no ser. Agustín acabará concluyendo que el tiempo existe en el espíritu del hombre, porque es donde se mantienen presentes el pasado, el presente y el futuro. Por ello los tiempos son tres, decía San Agustín. El presente del pasado, al cual Agustín llamó recuerdo. El presente del futuro, al cual él llama expectativa. Y el presente del presente no reside, decía, en el movimiento, sino en el alma espiritual. Y lo explica porque un perro no sabe de tiempo, amigos, ni un águila, ni un zorrillo. Solo el hombre sabe de tiempo, porque este concepto reside en la mente humana, que es a semejanza de Dios. Los animales no tienen ningún sentido del tiempo. Aunque descifran las épocas y las estaciones del año, eso no quiere decir que tengan una conciencia de lo que es el tiempo. Eso es atributo de quien fue creado, a imagen y semejanza de Dios. Y dice aquí, Agustín acabará concluyendo que el tiempo existe en el espíritu del hombre, porque es donde se mantienen presentes el pasado, el presente y el futuro. Por ello los tiempos son tres, ya decíamos. El presente, que es el presente, ya lo había repetido. Vayamos, amigos, a la doctrina trinitaria de San Agustín, que como hemos visto en nuestros doctores anteriores, desde los primeros, fue muy cuestionado este tema, que tuvo que ser definido desde el concilio ecuménico del año 325 en Nicea. Es un tema complejo. San Agustín, sin embargo, es de los seres humanos que más han penetrado este misterio. Y nos dice San Agustín, nos explica la igualdad, es decir, la misma naturaleza y distinción, distintas relaciones de las tres personas divinas y la simplicidad de Dios, por la cual las personas se identifican con la naturaleza divina. También son suyas la teología del Espíritu Santo y la explicación psicológica de la Trinidad. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero principalmente del Padre, pues el Padre, que es el principio de la deidad, concede al Hijo el expiar el Espíritu Santo y extenderlo. Este procede como amor y por tanto no es engendrado. La explicación psicológica de la Trinidad permite ilustrar a la vez el misterio del hombre, creado a imagen de Dios. Esta imagen solo la encuentra en el hombre interior y la expresa con esta fórmula: memoria, inteligencia y voluntad. Tres atributos exclusivos del ser humano. Y esto es lo que le da forma a nuestra teoría y nuestro entendimiento de la Santísima Trinidad. Recuerden que la Santísima Trinidad no es más que el hecho de que Dios se quiso volver un ser humano para salvarnos. Ese es el verdadero sentido. Y entonces descubrimos que la Trinidad manifestada en la cruz es el acto de amor más grande que Dios, creador de nosotros, ha tenido con nosotros como criaturas. Vaya que volverse un ser humano y embarrarse de nuestras fallas y debilidades y aparte azotarlo, matarlo, ofenderlo. Ese es amor, amigos. Y eso se realizó a través de la Santísima Trinidad. Es decir, el Dios hombre que vivió aquí hace más de 2000 años y que partió el tiempo. Hoy en día en todos los países del planeta Tierra tenemos la misma fecha y decimos después de Cristo. Así es de que no es una idea religiosa. La fecha del nacimiento de Cristo la anotan todos los seres humanos al anotar una fecha el día de hoy, en cualquier lugar del mundo. Y tenemos también una explicación de la doctrina cristológica de San Agustín. San Agustín tiene gran claridad en la formulación de esta doctrina
Y dice de Jesucristo que es una persona en dos naturalezas. Defiende la doctrina contra todas las herejías y presenta a Cristo como ejemplo diáfano de la gratuidad de la gracia. Expresa la unidad de la persona y dualidad de las naturalezas en Cristo de la siguiente manera. Y dice, aquel que es Dios es también hombre, y aquel que es hombre es también Dios, no por la confusión de las naturalezas, sino por la unidad de la persona. Esta unión es admirable, y la mejor analogía es la unión que se produce en el hombre, la del cuerpo y del alma, en la unidad de la persona integral. Y sobre la mariología, amigos, que también era un tema que le interesaba muchísimo, muchísimo a San Agustín, y nos dice que sintetiza su idea mariológica en 4 puntos. Y San Agustín, miren, defiende la maternidad divina de Dios, diciendo, Dios Hijo ha nacido de una mujer. Defiende su virginidad perpetua, diciendo, virgen concibió, virgen dio a luz y virgen permaneció para siempre. Afirma San Agustín que a María le fue concedida una gracia mayor para vencer en todo momento al pecado. Señala también la relación íntima entre María y la Iglesia. María es modelo de la Iglesia por el esplendor de sus virtudes y por la gracia de ser corporalmente lo que la Iglesia debe ser espiritualmente. Miren qué manera perfecta de entender la función y la misión de María en la Iglesia, que es el cuerpo de su propio Hijo. Y sobre el matrimonio y la sexualidad nos advierte San Agustín. Quiero repetir, amigos, que estamos hablando de hace 1600 años. Y son ideas que parece que las acaba de escribir hace una semana. Y dice aquí sobre matrimonio y sexualidad. Para San Agustín, el matrimonio está justificado para 3 funciones, que él llama los 3 bienes, que son el principio proles, es decir, para traer hijos al mundo. Fides, es decir, para la fidelidad que debe unir a los esposos entre sí y apartarlos de concupiscencias externas. Y el sacramentum, es decir, para que el sacramento divino que hace el matrimonio indisoluble y sea el sexo también algo sagrado en el hecho conyugal. Y dice San Agustín que el sexo fuera de la unión matrimonial es algo indebido y lo consideraba una falta capital. La justificación de San Agustín del matrimonio y del acto amoroso solamente por y para la procreación es lo que adoptará de ahí en más la Iglesia Católica Romana hasta nuestros días, amigos. Sobre la Iglesia, otro punto importantísimo para San Agustín, nos dice, la Iglesia es uno de los temas centrales de San Agustín. La estudió como hecho histórico, descubrió los motivos de su credibilidad y cómo ella representa la comunión con el cuerpo místico de Cristo. Cuando habla de ella, la fe de diferentes títulos y también le otorga diferentes atributos. Y la llama, por ejemplo, la comunidad de los fieles, la comunidad de los justos o la comunidad de los predestinados. San Agustín defiende la unidad de la Iglesia, su catolicidad, su apostolicidad y santidad. Asegura que el bautismo es válido también fuera de la Iglesia, aunque aproveche solo dentro de ella. La Iglesia se extiende más allá de sus confines institucionales, decía, y tiende hacia la eternidad. Es, aunque no exclusivamente, escatológica, pues solo entonces los pecadores serán separados de los justos. Recuerden que la palabra escatológica quiere decir lo que existe después de la muerte, lo que ya no podemos testificar estando vivos. San Agustín soluciona el problema de la presencia de los pecadores en la Iglesia, diciendo que es un cuerpo mixto y que los pecadores